Demanda contra entidades bancarias, cajas de ahorro o financieras por los contratos de préstamo con garantía hipotecaria suscritos entre aquellos y los consumidores, con cláusulas abusivas o con falta de transparencia. Antecedentes. Especialmente en los últimos años se ha producido una actuación generalizada de las entidades bancarias, cajas de ahorro y financieras en cuanto a los préstamos con garantía hipotecaria concedidos a consumidores y usuarios, que ha supuesto un enriquecimiento brutalmente agresivo, injustificado, abusivo e injusto en beneficio de dichas entidades y que asimismo ha significado un grave perjuicio de difícil o imposible reparación, según los casos, para los consumidores o deudores hipotecarios. Este país ha sido testigo desde 2008 a la actualidad de los casi 200.000 desahucios anuales, según los propios datos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial, sobre personas y familias enteras que las han dejado en el umbral de la pobreza y han sido condenadas a la exclusión económica y social como consecuencia de la crisis. Todo esto ha sido posible y se ha llevado a cabo al amparo de leyes, disposiciones normativas españolas preexistentes y, por otro lado, a gobiernos, tanto de un signo como de otro, que se han lavado las manos y que han tutelado sistemáticamente a dichas entidades, habiéndose producido también un sinfín de contratos hipotecarios con cláusulas con falta de transparencia o abusivas en beneficio económico de dichas entidades, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio Tribunal Supremo se han pronunciado sobre esta cuestión y han clarificado aquellas prácticas bancarias que, faltando a la debida transparencia o constituyendo un abuso sobre el consumidor, deben ser objeto de control judicial, instrumentándose desde el Poder Legislativo reformas legales que, aún todavía claramente insuficientes, siguen siendo benefactoras de las entidades financieras. Así se han propiciado una amplia colección de sentencias de audiencias provinciales que conforman la jurisprudencia menor. Numerosas sentencias de los juzgados, tanto mercantiles como de primera instancia, dictadas en armonía con el criterio establecido por las sentencias maestras de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, lo que hace posible hoy día salvaguardar y proteger los derechos de los consumidores transgredidos y vulnerados de forma reiterada y masiva por las entidades financieras. ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria? Analizadas las sentencias maestras, se puede concluir que una gran parte de los contratos de préstamo hipotecarios adolecen de alguna o algunas de las siguientes anomalías. Ausencia de oferta vinculante defectuosa o incompleta, discrepancia entre la oferta vinculante y lo establecido en la escritura de préstamo hipotecario, incorporación de cláusula suelo sin cláusula techo, incorporación de cláusula suelo con cláusula techo como signo aparente, pero no real, de proporcionalidad y equidad entre las partes contratantes. Creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercutirían supuestamente en una disminución del precio del dinero. La ubicación de la cláusula suelo, o en su caso cláusula suelo-techo, entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y diluyen la atención del consumidor. Ausencia de advertencia al consumidor o usuario por parte del notario o autorizante de las consecuencias de la existencia de cláusula suelo o, en su caso, cláusula suelo-techo desproporcionados. Ausencia de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar en fase precontractual. Ausencia de comparativas con otros productos bancarios existentes en la entidad financiera de que se trate. Redondeos desproporcionados al alza
que se establecerían en función de la evolución del índice de referencia recogido en el contrato de préstamo, con claro perjuicio para el consumidor. ¿Qué podemos solicitar según los casos en la demanda que se interponga por cláusulas abusivas o con falta de transparencia? Si un contrato de préstamo adolece de alguno de los defectos ya enumerados, aunque solo fuere uno y aunque usted lo desconozca, no dude en ponerse en contacto con este despacho profesional, donde le haremos gratuitamente el estudio previo a la interposición de la demanda correspondiente, en la que solicitaríamos las siguientes cuestiones. Primera, la declaración de nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo con garantía hipotecaria que se consideren abusivas o con falta de transparencia, restableciéndose el tipo de interés de conformidad con el índice de referencia más el diferencial establecido. Segundo, la aplicación del principio de retroactividad de la resolución judicial al momento de celebrarse el contrato de préstamo, con devolución por parte de la entidad financiera al consumidor de las cantidades cobradas de más por aplicación de la cláusula suelo. Y por último, la adopción judicial de la medida cautelar consistente en la suspensión de la cláusula suelo instada con la demanda inicial hasta tanto se dicte la sentencia judicial firme, con el fin de no continuar pagando el consumidor el exceso entre el Euribor o índice de referencia de que se trate, más el diferencial establecido y la cláusula suelo. ¿Cuáles son las ventajas económicas estimadas para el consumidor de la nulidad judicial de la cláusula abusiva o con falta de transparencia? Usted mismo podría hacer los cálculos correspondientes. Habría que partir de los datos reales de cada caso o persona concreta. Se trataría de determinar la diferencia entre lo que usted está pagando en la actualidad mensualmente en concepto de hipoteca, capital más intereses, al tipo de interés establecido en la cláusula suelo y lo que debería de pagar de no existir dicha cláusula suelo. La cifra resultante habría que multiplicarla por 12 mensualidades correspondientes a una anualidad y el resultado por tantas anualidades como quedara pendiente hasta la cancelación total del préstamo, siempre en función del índice de referencia y el diferencial aplicado. Para este supuesto, un consumidor, por ejemplo, que firma un préstamo hipotecario en el año 2008 por un importe de 150.000 euros, plazo de 35 años, a un interés del Euribor más 0,70 y con una cláusula suelo del 3,5%, la diferencia entre la cuota a pagar con cláusula suelo y sin aplicación de la misma sería en torno a 200 euros mensuales, lo que equivaldría aproximadamente a un 30% de ahorro mensual, es decir, unos 2.400 euros anuales en el supuesto anterior. Además, en caso de acordarse en sentencia la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo, procedería una indemnización estimada a cargo de la entidad demandada para el supuesto contemplado de unos 10.000 euros aproximadamente. Los importes ofrecidos en este apartado son estimativos y relativos al supuesto analizado, pudiendo variar en mayor o menor cuantía en función del caso concreto de que se trate. ¿Cuánto me cuesta hacer el estudio jurídico previo para conocer mis posibilidades de éxito? El estudio jurídico previo sería gratuito. El estudio jurídico previo analizaría tanto la escritura del préstamo hipotecario como los documentos que le antecedieron y que estén relacionados con el asunto. El estudio patrimonial y condiciones económicas y laborales actuales de los clientes y cuantos aquellos otros aspectos resulten relevantes a estos fines, con el fin de determinar las posibilidades de éxito.
¿Cuánto le cuesta el resto de trámites previos a interponer la demanda? Previamente a la interposición de la demanda se solicitaría de la entidad financiera, banco o caja de ahorro, la oferta vinculante o cualquier otro documento, además de la oferta vinculante, relacionado con el préstamo hipotecario que fuera necesario. Dicha solicitud irá adjunto al anuncio de la acción judicial. La solicitud previa a la entidad financiera sería gratuita. En caso de ser viable la demanda, ¿cuánto le cuesta económicamente el procedimiento hasta sentencia? La formalización y presentación de la demanda, la vista de medidas cautelares en su caso, la audiencia previa y la celebración del juicio hasta sentencia, únicamente tendría que abonar la tasa judicial, los derechos del procurador y los gastos del letrado. Salvo las tasas judiciales, los derechos del procurador y los gastos del letrado podrán ser fraccionados en plazo a convenir. Se incluyen los gastos de desplazamiento y los que se pudieran originar por audiencia previa, cualquier comparecencia judicial y juicio. Los honorarios del letrado serán satisfechos por el cliente una vez que se dicte sentencia firme y en función de que se estime la demanda, bien mediante las costas que se impongan a la parte contraria o, de no ser así, mediante un cómodo fraccionamiento una vez declarada la nulidad de la cláusula suelo. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la Directiva del Consejo 93/13 de la Comunidad Económica Europea, así como las sentencias del Tribunal Supremo y las numerosas sentencias de las audiencias provinciales, juzgados mercantiles y juzgados de primera instancia de muchas provincias españolas, hacen más que fundada y viable la interposición de esta demanda. En la actualidad todavía mantienen la cláusula suelo respecto de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria una serie de entidades bancarias y cajas de ahorro que representamos en esta presentación.